El prólogo de Ori, 31 de agosto, la fiesta del precioso cinturón de la Santísima Madre de Dios. Después de su dormición, la Santísima Madre de Dios le dio esta prenda al apóstol Tomás. Ese cinturón fue llevado más tarde a Constantinopla y guardado en un relicario sellado en la iglesia de la Madre de Dios en Blachernay, fundada por la emperatriz Pulqueria. Este relicario nunca se abrió hasta la época del emperador Leo el Sabio, entre 886 y 912. La esposa de Leo, la emperatriz Zoe, enfermó mentalmente y, de acuerdo con una visión misteriosa, pidió que se le pusiera el cinturón de la Santísima Madre de Dios. El emperador le imploró al patriarca y se abrió el relicario y sacaron la prenda y fue colocada sobre la emperatriz enferma. La emperatriz fue sanada de inmediato. Esta fiesta fue instituida en conmemoración de este milagro. Una parte de este cinturón se encuentra en Zugdig, Georgia. Es decir, la hija del emperador Román fue sanada con la ayuda de esta prenda, y más tarde, cuando su padre la casó con el emperador georgiano Abuchaz, ella tomó parte del cinturón con ella. Por orden del emperador ruso Alejandro I, se construyó una iglesia especial en Mingrelia, en Zugdig, donde se guarda la parte de la vestimenta milagrosa de la Santa Teotocos. Número 2. San Genadio, patriarca de Constantinopla. Genadio sucedió a San Anatolio como patriarca. Fue contemporáneo de San Marciano, 10 de enero, y San Daniel el Estilita, 11 de diciembre. Durante esta época, el glorioso monasterio Studius fue fundado según el nombre del senador romano Studius, que llegó a Constantinopla y con la bendición de Genadio construyó la iglesia de San Juan el Precursor y al lado el monasterio. Él no quería ordenar para sacerdote a nadie que no supiera todo el salterio. Presidió un concilio local en Constantinopla en el cual la simonía en la iglesia fue anatematizada. Hizo milagros y en una visión supo del día de su muerte. Genadio gobernó la iglesia durante 13 años y se presentó tranquilamente ante el Señor en el año 471. Número 3. Sacerdote y mártir Cipriano. Cipriano nació de padres incrédulos y él mismo fue educado en el politeísmo. Se hizo famoso en Cartago como profesor de filosofía y retórica. Estaba casado, pero cuando se hizo cristiano, dejó de vivir con su esposa y se dedicó al estudio laborioso de las Sagradas Escrituras día y noche, y a la perfección de su carácter. Debido a sus virtudes inusuales, fue elegido como presbítero, y poco después como obispo. Fue misericordioso con los cristianos, así también fue firme con los heréticos. Escribió muchas obras de instrucción guiadas por el Espíritu Santo. Especialmente, escribió vehementemente contra la idolatría, el judaísmo y la herejía novaciana. Su escritura sobre la virginidad es hermosa y dulce, así como sobre el martirio y sobre la caridad, sobre la paciencia, el Padre Nuestro y demás. Sufrió y murió en tiempos de Valeriano y Galiano en el año 258. Antes de su muerte oró a Dios, bendijo a la gente y dejó 25 monedas de oro para ser entregadas al verdugo que lo decapitaría. La grandeza y la generosidad inalcanzables de un verdadero cristiano. Número 4. San Juan Metropolita de Kiev. Juan era búlgaro de nacimiento. Llegó a Kiev en el año 1080 e inmediatamente alcanzó tal estima que pronto fue elevado al trono de la sede metropolitana. Juan lideró la iglesia durante 8 años. Escribió una epístola al Papa Clemente, en la que lo reprendió por las innovaciones que introdujo en la iglesia romana. Murió tranquilamente en el año 1089. Reflexión. Los cristianos no creen en el destino o la fortuna. Incluso si Dios determina las principales líneas de nuestra vida, Él, de acuerdo con nuestras oraciones y méritos, puede cambiarlas. Prolongó la vida del rey Ezequías durante 15 años. Dos puntos. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Pues bien, alargaré tu vida otros 15 años. Isaías 38:5. Y para el venerable Dio, 19 de julio, prolongó su vida por 15 años. Dios extendió la vida de San Basilio el Grande por un día, según la oración del santo, hasta que bautizó al judío José, su médico.
Pero al igual que Dios puede, mediante la oración, prolongar la vida, también puede acortarla por causa del pecado. El emperador Anastasio se adhirió a la herejía de Severiano, los llamados acefalitas, los sin cabeza, quienes difundieron la necedad de que la Iglesia no necesita obispos ni sacerdotes, sino que cada uno en sí mismo es un obispo y un sacerdote y que todos tienen el derecho, a su manera, de interpretar las sagradas escrituras y de enseñar a otros según cada quien entiende y cree. En vano San Juan el Patriarca aconsejó al emperador que volviera a la verdad de la ortodoxia, y no solo el emperador no aceptó el consejo, sino que maltrató al patriarca de varias maneras y pensó en desterrarlo. Una noche, el emperador vio en un sueño a un hombre impresionante en un trono exaltado, que tenía un libro en la mano. Este hombre abrió el libro, encontró el nombre del emperador Anastasio y dijo: He querido permitirte vivir un tiempo más, pero debido a tu herejía, he aquí, estoy borrando 14 años de tu vida. Y borró algo del libro. Aterrorizado, el emperador se levantó de su sueño y comentó su sueño con sus seguidores. Después de unos días, un trueno golpeó la corte del emperador y mató a Anastasio. Contemplación. Contemplar el regocijo de David en el Señor. Segunda de Samuel 6 y Segunda de Reyes 6. Número 1. Cómo David transfirió el arca de la alianza de Baal de Judá a Jerusalén. Cómo bailó de alegría delante del arca. Número 2. Cómo Michal, su esposa, se burló de David por haber bailado ante el arca, sin avergonzarse de las mujeres. Número 3. Cómo Dios castigó a Michal por esa burla inapropiada e hizo que Michal no tuviese hijos hasta su muerte. Homilía sobre el poder y la misión de Cristo, como Isaías profetizó. Abro comillas. El Espíritu del Señor Dios me acompaña, pues el propio Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos, a gritar la liberación a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios. Isaías 61, versículos 1 y 2. Esta gran profecía que el Señor Jesús leyó al comienzo de su obra salvadora ante los judíos en Nazaret, y al leer esto, se sentó y dijo, : Hoy se cumple esta escritura. San Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Es una de las profecías más oscuras para los escribas y sacerdotes judíos. Él la leyó, cerró el libro y dijo, : Hoy se cumple esta escritura. Ninguno de los judíos se atrevía a tocar esta profecía porque nadie sabía a quién pertenecería esta profecía. Han pasado 7 siglos desde que esta profecía fue escrita, y nadie sabía a quién pertenecía, y cuando vino aquel a quien esta profecía pertenecía, Cristo, Él la leyó y la aplicó a sí mismo. Así nuestro gran Señor justificó a su profeta y se presentó ante el mundo. El Espíritu del Señor Dios me acompaña. ¿Por qué habla así cuando es igual al Espíritu y también al Padre? Como San Juan Crisóstomo interpreta, es por el simple hecho de dar testimonio a la gente. Él no dice la gracia del Espíritu, porque la gracia del Espíritu está sobre la gente fiel, pero el Espíritu mismo está sobre él como se manifestó en el río Jordán. El Espíritu es el testigo del Hijo, y el Hijo nunca estuvo ni un momento sin el Espíritu. El Señor Jesús a menudo menciona al Padre y al Espíritu Santo primero por amor infinito, hacia el Padre y el Espíritu, y el amor siempre se atribuye a los demás, y segundo, por el bien de la instrucción a hombres orgullosos, que no se enfatizan a sí mismos, sino en dar honor a los demás, iguales a ellos mismos. Todo lo demás que se dice en esta maravillosa profecía, el Señor lo cumplió por sus obras milagrosas, palabra por palabra. Él vino principalmente para proclamar la misericordia de Dios a los hombres, pero al mismo tiempo para proclamar el juicio final a aquellos que despreciarían y rechazarían esa misericordia. Esta es la visión de Isaías, el hijo de Amós, el profeta de Dios, el verdadero profeta. Hermanos, veneremos a Isaías, cuya boca inspirada por Dios y el Espíritu Santo predijo al Salvador y nuestra salvación, y adoremos sin cesar a nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor y Salvador, y te damos gracias por tu plan sabio para nuestra salvación. A ti la gloria
y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.